que ser conscientes de las temporadas que vivimos, del lugar donde estamos, del tiempo en que el Señor nos permite ser como casa ministerial una fuente para tanta gente, porque usted se va a convertir en una fuente. El Señor dijo que el que tenga sed venga a mí, beba, y de su interior iban a correr ríos de agua viva. Por tanto, el estar aquí nos garantiza eso. Título de la palabra: palabra que sacia, palabra que limpia. Amén. ¿Trajo su Biblia? Tome en su mano, diga: esta es mi Biblia. Y es la palabra de Dios. Y yo creo. Él dice. Si Él dice que sus pensamientos acerca de mí son de bien, lo creeré, lo creeré, lo creeré, y me afirmaré en su palabra, y no aceptaré otra palabra sobre mi vida más que la bendita palabra de Dios. Den un aplauso al Señor. Amén. Quiero compartir una palabra que el Señor tocó mi corazón de manera muy fuerte, y de esas cosas que a uno le estremecen. Y voy a tomar 2 versículos para tomar un poquito de contexto: Juan 15, capítulo 3, y voy a tomar también Juan capítulo 7, versículo 37, la parte B solamente del versículo. Póngase en pie, por favor, démosle honor a la bendita palabra del Señor. Vamos a leer solamente Juan capítulo 15, versículo 13, y dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vuelvo a leer: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Toma asiento, por favor. Juan capítulo 7, versículo 37, en la parte B del versículo, dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Amén. La palabra de Dios actúa en diferentes dimensiones en la vida del creyente, en diferentes modos en nuestra vida. Unas palabras son las que sacian y otras son las que limpian el corazón. Son 2 cosas distintas. Una es la que sacia y una es la que limpia. Usted no se compra un agua mineral con gas rica, heladita, para lavarse los pies, a menos que no haya más. ¿Verdad que no? Sino que usted se compra esa agua, ¿para qué? Para beberla, ¿verdad? Para beberla. Por tanto, esto es importante identificar esto, ¿ya? Entonces, hay palabras que sacian el alma, pero hay otras que limpian el corazón. Ambas son necesarias, pero deben usarse en el tiempo correcto y con discernimiento espiritual. Le vamos a dar intención a eso. Hay palabras de Dios que sirven para saciar tu sed. Hay palabras de Dios que sirven para corregirnos, ¿verdad que sí? Y hay palabras del Señor que vienen a estremecer nuestra vida. Por ejemplo, la palabra que sacia es esa palabra que te dice: oye, yo estoy contigo, ¿cierto? Yo nunca te voy a dejar. Mira, anímate. Yo no te he dejado solo jamás, aún tus peores momentos. Siempre estaré a tu lado. Esa palabra te da fuerzas, esa palabra te afirma, ¿verdad? Te afirma, ¿ya? Esa palabra te anima a ser valiente, a no desmayar. Te dice dónde pisar en la planta de tu pie, eso será tuyo. Son palabras que sacian en un momento donde hay a veces desazón. Incluso con Abraham, le dice: sal de tu tienda, mira las estrellas. Y la palabra de Dios viene a decirte: mira, ves las estrellas, así será tu descendencia. Y era un viejito de 90 años, sin hijos. Qué tremendo. Son palabras que vienen a saciar tu sed en medio del desierto, ¿verdad? Es la que te dice: yo estoy contigo, no te desesperes. Esta pequeña, esta leve tribulación momentánea no tiene comparación con el peso de gloria que vas a vivir, y con la gloria que vendrá. Esas son palabras que te sacian el alma. Pero por otro lado están las palabras que te limpian. Estas palabras que deben hacerse vida en nosotros cuando las cosas te golpean, cuando las cosas te hacen daño, cuando te traicionan, cuando la gente habla mal de ti,
Cuando viene esa bendita palabra para decirte, sabes, levántate, seca tus lágrimas, limpia tu corazón y perdona. Esa palabra no es que te venga a saciar tu sed, esa palabra te viene a limpiar. No ensucies tu corazón en medio del camino. Perdona a la gente que te lastima. Te envío esta palabra para que no crezcan en ti raíces de amargura. Esa palabra. Resiste, soporta, ama a tu hermano, ama a aquel que es insoportable. Por eso dice soportaos, porque hay gente que es insoportable. No todos son como su pastor. La verdad es que todos nosotros en algún momento de nuestra historia vamos a ser la piedra en el zapato para alguien. Y alguien tendrá que soportarnos. Pero yo también tendré que soportar a muchos. Y esas palabras no te sacian. Esas palabras vienen a limpiarte. Bendito sea el Señor. En medio del camino, para limpiar tu corazón en medio de las cosas que enfrentas. Por eso Jesús en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que van a ver a Dios. A veces queremos ver a Dios en medio de nuestros tiempos, pero la verdad con un corazón sucio no lo podemos ver, por mucho que sepamos la Escritura. Por eso cuando somos entendidos en los tiempos, terminamos usando la palabra en los tiempos que corresponden. No, esta palabra yo la necesito porque necesito limpieza. Esta palabra la necesito porque tengo sed y necesito afirmarme, ¿verdad? Siempre hemos escuchado acerca de ese hombre fuerte que hay que amarrarlo, amordazarlo, ¿cierto? Porque si no lo conquistamos, la verdad no vamos a lograr nada. Y siempre le echamos la culpa a ese hombre fuerte como si fuera el enemigo, el diablo. Pero en muchas ocasiones ese hombre fuerte soy yo. Y es usted, ¿ya? Y no porque no se bañe. Somos nosotros en nuestra carne, nuestro hombre exterior, ¿sabe? Que no se quiere rendir al gobierno del Señor. Le decimos Señor, pero Él dice, me dicen Señor, pero ¿dónde? ¿Dónde está mi pleitesía? Si todos hacen lo que quieren, ¿ya? Entonces, ese creyente que renuncia, que abandona las cosas de Dios. Ese creyente que se angustia, que le da rabia porque las cosas no se hacen como ella quiere o como él quiere y termina alejándose del Señor. A veces alguien te hace algo dentro de la iglesia. Y entienda esto, todos nosotros estamos en proceso y alguien en algún momento te va a lastimar. Alguien en algún momento a causa de la multitud te va a pisar los callos y te va a doler. ¿Se entiende eso, verdad? Te va a incomodar. Pero también yo incomodaré a otros. Y Dios espera que en medio de esa incomodidad nos amemos. En medio de esa dificultad nos amemos. Entonces alguien te hará, tal vez te ofenderá dentro de la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué te alejas del Señor? ¿Por qué te alejas de tus pastores? ¿Por qué te alejas de los demás hermanos si solo uno te lastimó? Por eso es claro tener entendimiento en esto. ¿Verdad que sí? Hay palabras de Dios que fortalecen, que consuelan. Yo estoy contigo, no temas, que sacian esa sed espiritual. Pero hay otras palabras que vienen a corregir y vienen a purificar, llamándonos al perdón, llamándonos a soportar y exhortándonos a amar a los demás. Limpian el orgullo que tenemos. Ponga atención a eso. Esas palabras vienen a limpiar el orgullo que tenemos. Le ha tocado que de repente parece que el que está predicando nos está pegando ahí en los cachos y uno dice, ay Señor, parece que estuviera hablando de mí, porque es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que viene a traer sobre nosotros esa convicción de pecado. Pero ¿qué sentido tendría tener una palabra de Dios que te dice, mira, aquí está la fuente, ven, lávate, y uno creer que está limpio, cuando en realidad parece que estamos enfermos de la nariz? Los únicos que no huelen somos nosotros. Por eso es importante esto. Limpia el orgullo, deshace la amargura.
que hemos acumulado en el tiempo. Porque una de las cosas que Dios espera es sanar nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios es una herramienta que nos dirige, que nos nivela en el camino. Es una herramienta. Pero siempre habrá gente usando la herramienta de manera equivocada. Un martillo lo ocupará para cualquier cosa menos para lo que es. Usará un serrucho para hacer cualquier otra cosa, no usando la herramienta de Dios para lo que realmente corresponde, ¿ya? Entonces a veces pensamos que porque la palabra, porque en alguna época, mejor dicho, en alguna etapa de mi vida, servimos en algún ministerio y fuimos exitosos en una temporada de nuestra vida. Ahora, desde nuestra propia mirada, exitosos, ¿ya? De hecho, recuerdo siempre cuando yo llego a Nueva Zelanda, llegué destruido, venía de una quiebra, venía de algo tan doloroso para mí. Había andado deambulando como 3 meses por ahí sin saber para dónde ir. Y claro, uno llega a la iglesia creyendo que uno puede ser útil en algo y no te toman ni en cuenta. Y no es porque no te quieran tomar en cuenta, es porque nuestro corazón no está preparado. Y no fue hasta cuando me rendí a los pies de Cristo, en medio de ese proceso, cuando recién Dios te toma para hacer algo. Porque lo que Él quiere es primero sanar nuestro corazón. Entonces a veces pensamos que siempre estaremos, porque yo pensaba, yo en Chile era esto, hacía esto, estaba en esto, y aquí ni siquiera me toman en cuenta. Y a veces pensamos que como en una época de nuestra vida servimos a veces en un lugar de autoridad, vamos a ser siempre igual. Por eso habrá gente que siempre te dirá, no, es que yo fui corista, es que yo fui profeta, es que yo fui esto, es que yo fui pastor. Ese converso con mi pastor Abel, dice, ¿sabe cuánta gente llega diciendo esto? ¿Y cuántos pastores están dentro de la iglesia? Que en realidad lo único que pueden hacer es primero ser hermanos antes de hacer algo. Tremendo es eso. ¿Sabe? David se equivocó. El rey David se equivocó más siendo rey cuando era rey que cuando era pastor de ovejas. De hecho, cuando era pastor de ovejas solamente tenía adoración. Era tal su adoración que hacía que los espíritus inmundos se fueran. Pero cuando fue rey, ahí empezó el problema. Bendito sea el Señor. La vida del creyente también estará llena de luchas, llena de dificultades, y no siempre estaremos en la cumbre de la montaña. A veces queremos estar allá arriba solamente, pero a veces nos tocará estar en ese valle de sombra y a veces de muerte. Y tenemos que tener entendimiento que en ese momento también Dios quiere traer sobre nosotros dirección en medio de ese valle. O sea, Dios no nos ha dejado, estamos pasando por momentos difíciles, ese valle de sombra, de muerte. Y ahí no se necesita un ropaje de rey. En ese valle no necesitas la autoridad. En ese valle necesitas simplemente cobertura, protección. Bendito sea el Señor. Formación, humildad. El desierto te moldea el carácter, te fortalece la fe. Ese valle de confusión, en ese valle necesitamos protección, necesitamos ser cubiertos a veces por otros. En ese valle necesitamos luz. No simplemente palabras que sacien tu sed. Necesitas formación, necesitas cubrirte de Dios. Porque en ese valle de sombras y de muerte, como lo predicaba mi pastor Abel, es ahí donde están los escorpiones, donde están las serpientes, donde está Judas. Bendito sea el Señor. Y donde no necesitas un vestido real, sino más bien necesitas cubrirte de esos pelos de camello que representan la presencia de Dios en medio de tu desierto. Por eso en nuestro desierto debemos ser humildes y no pensar que los tiempos que vivimos en alguna época es que yo toqué en una iglesia donde habían miles. Está bien. Es que yo canté en un ministerio donde había tanta gente. Es que yo hice esto, es que yo hice este otro. Está bien.
allá arriba. Pero en el desierto necesitamos ser humildes. Amén. Bendito sea el Señor. Estoy hablando de algunos cargos que en algún momento Dios nos permitió operar en su gracia, por su soberana gracia, no porque nosotros lo merecíamos, sino solamente por su amor y su bondad, ¿verdad? Entonces, si ese hombre que es la carne, ¿ya? Ese hombre que está gobernando a veces mis decisiones, si no es atado y no vivo la vida en el Espíritu, la verdad ese hombre siempre terminará conquistando lo que hacemos. Y no es el diablo, sino que es nuestra propia carne. Es esa rebelión interna que resiste al Espíritu. Dios Dios nos puede estar hablando una palabra de corrección, una palabra de limpieza. Y uno dice, no, si yo estoy limpio. Estoy limpio. Es como el hombre que cuando ve su ropa la huele, no, si esta alcanza como para 10 posturas más. ¿O no? Claro. Nosotros a veces somos así y no entendemos que necesitamos eso. Es esa lucha interna que se refleja cuando el creyente se aleja de Dios, se aleja de su pastor, se aleja de la iglesia por miles de cosas, por las cosas que usted quiera. Pero si esas cosas te alejan, no estás entendiendo que esa palabra que viene sobre ti es para limpiarte. El llamado es a dejar que el hombre interior, ese espíritu renovado, gobierne nuestra vida en humildad y en obediencia. ¿Sabe? Hay varios profetas en la Biblia y algunos que se dice como profetas, pero la verdad son falsos profetas. En los tiempos de Jeremías, que era un tiempo terrible, el escenario era sumamente malo porque hasta el mensaje era como antiprofético. Siempre la palabra profética fue: Dios te va a liberar, donde pise la planta de tu pie será tuyo, Dios va a estar contigo, Él va a traer sobre nosotros la victoria. Y esas son las palabras que nosotros entendemos como profecía. Pero en los tiempos de Jeremías, a causa de la sentencia de Dios, Jeremías tenía que predicar un mensaje que era impopular. Tenía que decir: ríndanse, si estamos perdidos. Qué tremendo. Qué bueno que yo no fui Jeremías. Y después se le cataloga como el profeta llorón. Imagínense, qué deshonra más grande. Yo no le digo así porque espero encontrarme con él en el cielo, entonces quiero hablar bien de él. Entonces el escenario era sumamente malo. Tenía que decirle: ríndanse ante el enemigo, que son los babilónicos. Y ese mensaje era típico, era un mensaje raro. ¿Cómo vas a profetizar semejante barbaridad? Parece que ni siquiera Dios estaría contigo. ¿Cómo vas a profetizar derrota? Pero en ese tiempo también había profetas que profetizaban al revés. Oiga, que Dios le iba a dar la victoria, que conquistarían a Babilonia, que la solución estaba a través de Egipto. Y por eso Jeremías tiene que predicar y tiene que decir: palabra de Dios, maldito es el hombre que confía en el hombre que lo puede salvar, porque ellos estaban confiando en que el emperador egipcio los podía liberar. Entonces siempre la palabra que recibimos en su momento tiene que ver precisamente con bendición. Pero muchas veces esa palabra también vendrá con derrota. De hecho, siempre sufrimos porque cuando enfrentamos algún tipo de crisis, algún tipo de derrota, siempre le echamos la culpa al diablo. ¿Se ha dado cuenta? Es que el diablo metió la cola. Es que ¿cómo es posible que me pasara tal cosa? ¿Cómo choqué? ¿Cómo me pasó esto? Y a veces no vemos la mano del Señor. Y una vez iba a hacer algo equivocado, algo terriblemente malo, iba a ser un mal negocio. Y tenía que viajar. Cuando teníamos la fábrica. Y salí a arreglar una rueda porque iba a viajar al sur. Y alguien me choca por atrás. Dejo mi otro auto, tenía 2 autos en ese momento, lo dejo afuera de la empresa. Y el vecino del frente sale y lo choca por el lado, el otro auto.
Y yo culpando, ¿cierto?, al enemigo que quería meter la cola, que no tiene cola por si acaso. Eso no es bíblico. Cuando era Dios que estaba metiendo su mano para que yo no hiciera algo incorrecto. Palabras que te limpian, palabras que vienen a edificarte, que vienen a veces, aún en medio de esas cosas, vienen a traer la luz para volver a mirar al Señor. Es como aquel que lo echan del trabajo y siempre le echa la culpa al jefe o a alguien, pero nunca ve su propio trabajo, que no lo despidieron porque el jefe era malo, sino porque su trabajo era malo. Y le echa la culpa a miles de personas sin identificar que nunca llegó a la hora, que se iba antes de la hora, que su trabajo no era eficiente, y no puede ver eso. Y no es que eso sea una maldición, sino que Dios quiere mostrarte en medio de esa crisis que debemos llegar a algo que se llama excelencia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, el hombre que va a la iglesia, el hombre religioso, siempre va a culpar al diablo, culpar a otros, pero nunca tendrá el entendimiento de sí mismo. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Usted lo sabe eso, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Porque cuando veía sus errores, él se arrepentía. Él tenía la capacidad de, cuando él se daba cuenta, porque hay temporadas de su vida donde él persistió en algo que pensaba que podía salirse con la suya. Recuerden que fue adúltero, ¿cierto? Fue asesino. Pero cuando viene la luz, él se arrepiente. Se arrepiente. Y cuando viene el castigo sobre él, diciéndole, sabes, el hijo de tu maldad no va a vivir. Él ayuna por 7 días. ¿Cuántos días ha ayunado usted? Lo máximo. Sin comer y sin tomar agua. De hecho, algunos de ustedes lo necesitan. Y yo lo sé porque yo también. Pero 7 días. Imagínense lo que hay en el corazón de alguien para tratar de cambiar la decisión de Dios. 7 días sin comer y sin beber. Y orando al Señor, pidiendo misericordia. Pero cuando vienen a decirle, ¿sabes qué? Alguien entra a sus aposentos y él pregunta, ¿y mi hijo? Murió. Dice que él se levanta, se seca sus lágrimas y comió. Y entendió que él no puede doblarle la mano a Dios. Bendito sea el Señor. Él no va a hacer eso. Amén. Entonces, es importante esto. Él entendió que no se le puede cambiar lo que Dios ha dicho. ¿Dónde quiero llegar con esto? En que solo cuando estamos cerca del Señor, cuando un hombre está apegado al Señor, caminando en su voluntad, obedeciendo su voluntad, es ahí donde Dios pone palabras en su boca. Ponga atención, en su boca. Palabras que son tremendamente poderosas para abrir puertas, para cambiar escenarios que son imposibles. Es ahí donde Dios trae el verdadero milagro. Los milagros son aquellas cosas que humanamente no se podrían hacer, pero divinamente sí. Bendito Dios. Amén. Este mes, que es tan relevante para nosotros como ministerio, recuerde, cumplimos 11 años. De hecho, fue muy exacto este año porque nosotros, el día que abrimos fue un 4 de octubre. 4 de octubre, amén. Qué bueno que no abrimos el 18, digo ya, medio lío. Y fue hermoso recordarlo y meditaba un poco en todo lo que nos ha pasado, lo que hemos estado viviendo. Y cuando Dios nos llama con mi esposa a levantar un lugar, Padre Hurtado, cosa que yo nunca quise. Al comienzo no había nada. De hecho, aquí no hay ni siquiera ni un hermano que haya estado con nosotros desde el primer día.
Porque quien estuvo con nosotros fue la suegra de mi hermana Pamelita, mi hermana Alicia. Ella estuvo con nosotros y también su cuñada. Con ellos empezamos. De hecho, iba a traer una foto y no la traje. Se la voy a compartir al grupo. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo era el culto? ¿Cómo era la iglesia cuando iniciamos? No había absolutamente nada. Y todos los demás se fueron sumando. Dios añadió en el camino y damos gracias por usted, porque Dios le añadió. De verdad, es una alegría eso. Y la verdad es que cuando iniciamos, podría ser un deseo, un buen anhelo, ¿sabe? Un entusiasmo, decir, no, si nos va a ir bien. Pero no pasaba nada. Ay, Señor. Porque un buen deseo y el entusiasmo se termina cuando las cosas terminan siendo lo mismo. Hay algo que se llama rutina y que al hombre lo mata. Y por más tiempo que pasábamos, no pasaba nada. Y fue un tiempo duro, difícil de picar la tierra. Bendito sea el Señor. Me doy cuenta, ¿sabes? Me daba cuenta tocando en esta palabra que en esa temporada solamente tuve palabras que venían a saciar mi sed. Y eran palabras de afirmación del Señor y palabras de afirmación para la pastora. Y ahí estábamos y persistíamos. No eran palabras de limpieza, eran solamente palabras que venían a darme agua en medio del desierto, en medio del camino. Y nos decían, vamos, bebe, que largo camino todavía te queda, vamos. Y aunque no veíamos nada, solamente veíamos el desierto, teníamos que caminar en humildad, entendiendo que Dios nos había llamado. Sin embargo, a lo largo de los años, cuando empiezas a ver el respaldo del Señor y empiezas a ver que las cosas empiezan a suceder, no sabes cómo, simplemente ves la mano de Dios. Cómo Dios te va abriendo caminos en medio de la dificultad, en medio de la escasez. Solo tienes palabras de gratitud. Porque el Señor te sustentó en medio del camino. ¿Sabes? Siempre recuerdo cuando llegamos, la iglesia ni siquiera tenía piso. Nada. Y Dios nos dijo, partan ahí. No nos dijo que era el último lugar, sino dijo, empiecen ahí. Y uno podría tener un corazón soberbio diciendo, Señor, pero ¿por qué ahí? ¿Por qué no en otro lado? ¿Por qué no mejor en Providencia? No sé, Ñuñoa. Así que abrimos ahí. Y el lugar de verdad no tenía nada. Ni siquiera estaba habilitado, ni siquiera tenía agua, ni siquiera tenía luz eléctrica. De hecho, siempre agradezco a mi amado hermano Alejandro que cuando llegamos dijo, pastor, yo le convido luz. Se la pagaba, pero él nos convidaba luz para poder trabajar y para poder abrir el culto, ¿ya? Y aunque él no era parte de la iglesia todavía, él llegó después. Pero aún así Dios tocó el corazón de él para abrir ese lugar y poder tener esa oportunidad. Y en esa época éramos parte de otra congregación. Yo estaba encargado de la enseñanza en una iglesia mucho más grande de donde salimos. Y veníamos cada vez que teníamos culto, veníamos con tanta alegría a servir al Señor, a levantar casa al Señor. Y en ese tiempo, bueno, también mi economía era bien apretada, porque éramos una familia muy acomodada, ¿ya? De verdad éramos una familia acomodada. Éramos tantos en la casa que teníamos que acomodarnos de tal manera para caber todos. Por eso éramos una familia acomodada. No sé si le ha pasado en esas temporadas de su vida. Y era todo justo, no alcanzaba. Si hasta el laundry, la logia, había un dormitorio. Con eso les digo todo. De verdad, era así. Pero creímos a la palabra del Señor. No teníamos ni uno para poner el empalme eléctrico, ni uno. Pero creímos a una palabra: comprad sin dinero. Y empezamos a hacer los trámites. Yo no entiendo por qué Padre Hurtado había que ir a Talagante, pero allá había que ir a sacar la cosa. Y donde asistíamos, vino un amigo de visita, un mexicano que habíamos conocido en Nueva Zelanda.
y vino a la iglesia. No, de hecho, ni siquiera era parte de la iglesia, vino de visita. Y al terminar el culto me dice: Andrés, ¿sabes? Dios puso en mi corazón una ofrenda. Apágala, por favor. El Señor no creo que me esté llamando a esta hora. Y me dice: Dios puso en mi corazón traer una ofrenda. Y yo le digo, como era parte de la iglesia: bueno, échale en el arca de las ofrendas, le digo. No, me dice, es que no es para la iglesia, es para ustedes, para el lugar donde ustedes están levantando. De hecho, le pregunté a quién es mi pastor. Me dice: no, si te la trajeron a ti, úsala. Y bueno, la guardé, ni siquiera la abrí, la guardé. Yo nunca había recibido una ofrenda así. Es la primera vez que yo recibo una ofrenda de esa manera. Y bueno, fuimos a hacer los trámites de la luz. Y cuando había que pagar, ¿sabes? Me acordé de la ofrenda. Eran en ese tiempo 185,000 pesos que no teníamos. Pensábamos repactarlo, ver cómo lo hacíamos. Y abrimos el sobre. 185,000 pesos. Porque cuando le crees a una palabra de Dios, Él respalda. Bendito sea el Señor. Era exactamente lo mismo. Yo nunca había experimentado esas cosas. De hecho, para mí fue algo increíble que Dios hizo la mano del Señor de manera tan perfecta, tan exacta. Y a veces uno dice, porque se quiere ir por dentro: Señor, ¿por qué no mandaste 2 millones? Con eso hubiéramos alcanzado para hacer otras cosas. Pero cuando Dios te quiere dar, te da lo que Él quiere. Amén. Entonces el camino, cuando Dios quiere abrirte puertas, Él lo va a hacer en el momento oportuno. Y es ahí donde uno puede declarar las cosas que no son como si fuesen. Cuando estás cerca, cuando estás en el propósito de Dios, es ahí donde las palabras que tú declares sí son verdad, sí se vuelven una realidad. Solamente ahí. No cuando uno está en desobediencia. La gente a veces declara cosas estando en desobediencia, estando en contra de alguien, enemistado con tu hermano. Si ni las oraciones, dice la Biblia, suben al cielo. Si yo estoy enojado con mi hermano, ni las oraciones, ni las ofrendas, lo que damos a Dios, no sube a su presencia. Meditaba en eso mientras adorábamos. No toda adoración, ponga atención, no toda adoración es correcta, ni toda llega al cielo. Caín adoró. Caín hizo un sacrificio, pero no agradó a Dios, porque estaba con el corazón ya en sucio con su hermano. Por eso no toda la adoración llega a Dios. Por eso que limpiar nuestro corazón en el camino es tan importante y tan relevante. Por eso asegúrate de estar en el lugar correcto, en la presencia correcta, en el escenario correcto, donde Dios quiere que tú estés. Puede ser que no te guste, puede ser que sea difícil, puede incluso que lo que estás pasando sea algún problema complicado, pero si estás en la voluntad de Dios, créame, las cosas se ordenan. De hecho, deberíamos tener entendimiento que en nuestra vida espiritual hay cosas que deben multiplicarse, pero hay cosas que no se deben multiplicar. Lo dijo el ministro Marcelo en el aniversario. Hay cosas que no se deben multiplicar, porque podemos estar creciendo, pero a lo mejor estamos creciendo en amargura, tal vez estamos creciendo en rencor, a lo mejor estamos creciendo en división. Por eso en lo que hay que crecer es las cosas que Dios ama. Es lo que a Él le agrada. En esas cosas yo debo crecer. Bendito sea el Señor. Y hay veces que Dios levantará momentos. Recuerdo ahí en Avenida España, los viernes semilla era una fiesta. Llegamos a tener más de 50 niños, entre niños y jóvenes. Era un viernes glorioso, pero llegó la pandemia y todo eso se perdió. Pero lo que no se perdió fue la semilla que sembramos.
Y yo de verdad lo digo en el nombre del Señor, un día esa semilla que sembramos sobre todos esos niños dará fruto en su tiempo. Bendito sea el Señor. Por eso no debemos crecer en otras cosas, sino crecer en fortaleza, en firmeza, en convicción, en amor, en entendimiento, en excelencia, para así estar en la plena voluntad de Dios. Porque solo en la plena voluntad de Dios se puede declarar palabras poderosas. No quiero que usted entienda de manera equivocada este concepto de declarar. Hay gente que anda declarando cosas por ahí que no son reales, ¿ya? Yo por más que declare que aquí voy a tener $1.000.000 de pesos, no lo voy a tenerlo. No lo va a tener. Por eso hay que entender las cosas espirituales como espirituales. Amén. Porque si uno declara en un momento de soberbia, Dios no está conmigo. De hecho, que uno declare que Dios esté conmigo en un momento de rebeldía, yo me cuestionaría si Dios está conmigo. Porque el Espíritu Santo no va a estar conmigo. El Espíritu Santo no va a entrar en lugares que a Dios le afrentan. No se va a meter en conversaciones que yo estoy teniendo y que no agradan a Dios, aún en mis pensamientos. Si el Espíritu Santo discierne que yo no tengo la mente de Cristo, estoy maquinando cosas, tampoco estará conmigo. Voy a contristar su Espíritu, ¿verdad? Si yo aborrezco a mi hermano o a mi hermano, o cuando me estoy dividiendo de alguien, cuando hablo mal de otro, yo debería tener cuidado. Debo cuidar mi corazón en medio de las cosas que estamos pasando. Hay gente, como dije al principio, que sí te lastimará. Y es lo más normal. Es como los niños cuando están juntos y alguien sale llorando. ¿Se ha dado cuenta? Juegan dos niños. El otro día salió ¿cuánto se llama? El Milan con la cabeza rota. Niños. ¿Y qué le rompió la cabeza? No, si le pasé a pegar nomás. Lo que decíamos nosotros como hermanos, ¿cierto? No, si le pasé. Una vez mi hermano me rompió la cabeza con una pila. Me tiró una pila en la cabeza. Por eso tengo tanta batería. Por eso tenemos que entender, amados, que en medio del camino vamos a sufrir cosas. Y por eso debo cuidar mi corazón para ser siempre ese hombre de Dios, esa mujer de Dios conforme al corazón de Dios. Porque David no fue el único que tuvo un corazón conforme al de Dios. Póngame atención a esto. A veces nosotros hacemos que la Escritura diga cosas que no dice. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que la Biblia no dice, que David era el único hombre conforme al corazón de Dios. Eso no lo dice. Así que hay más hombres y más mujeres conforme al corazón de Dios. Simplemente David es una imagen de una estirpe de hombres y mujeres que tienen el corazón conforme al de Dios. Y usted y yo tenemos que ser esas personas. Denle un aplauso al Señor. Ahora, no cualquiera que declare algo necesariamente va a suceder. No es para todo, y perdóneme con eso. Pero solamente los espirituales disciernen las cosas que son del Espíritu. Las cosas del Espíritu, dice la Escritura, se disciernen espiritualmente. Las cosas espirituales no se pueden entender en la carne. Cuando a veces me ha tocado traer corrección sobre alguien en mis temporadas de formación de alguien. Y le hemos dicho, mira hermano, esto no es así, mira hermano, esto no es así. A veces esa persona no te recibe nada, absolutamente nada. No porque no quiera, sino porque el problema es que lo está leyendo y está escuchando la corrección en la carne, no en el espíritu. Porque la persona siempre entenderá que me están criticando, que me están tratando mal, que no me están tratando con amor. ¿Qué es lo que hace el niño cuando es corregido? A mí no me quieren, todos me odian.
Lo hizo usted, yo lo hice un montón de veces y me resultaba. Y a veces hacemos eso también. Por eso cuando venga la palabra de corrección para lavarte, no es que te están lastimando, sino que es el momento de la limpieza. ¿Cierto? Es el momento. Es importante eso. Y a veces no te van a escuchar precisamente porque lo que no quieren es escuchar al Espíritu Santo. Más bien se quiere entender las cosas en la carne. Y por eso no se pueden entender. Muchas veces he tenido que decirle a la persona, en mis años de pastor, tienes que amar a tu hermano. Y se lo vuelvo a decir, tienes que amar a tu hermano. A pesar de las cosas difíciles. ¿Y sabes lo que te dicen? Pastor, es que usted no lo conoce. ¿Le han dicho eso, pastor? Es que usted no lo conoce, usted no sabe cómo es, usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe lo que dijo. Y uno le dice, es que tienes que amarlo. Y vuelve como está en la carne. Es que usted no sabe. No, sí sé. Si el problema no es eso. El problema es que tengo que amarlo y tengo que leerlo en el Espíritu. Eso no tiene nada que ver. Yo no puedo gobernar, nunca podré gobernar lo que la gente diga, lo que la gente haga. Pero lo que sí puedo gobernar, si estoy en la voluntad de Dios, lo que yo voy a hacer. Y voy a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aún frente a la intimidación, frente a las cosas que incluso tendré que perder. Tendré que proclamar la verdad del Señor, que me lave, que me limpie, que me purifique. David tenía la onda, ¿se acuerdan? David tenía la onda. Algunos dicen que era una moto, pero eso es un error porque Honda se escribe con H, así que no es así. Y tenía una piedra, ¿se acuerdan? Para cuando enfrenta al gigante Goliat. Tenía una onda y tenía una piedra. Lo interesante de esto, meditaba, es que Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué? No te vas a llamar más Simón. Te vas a llamar piedra. No roca, ojo, la roca es Cristo. Piedra. Y Pedro dice una declaración que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la roca, esa es la declaración que Cristo y que Jesús es el Cristo de Dios, es el Mesías. Por eso Pedro es una piedrita sacada de esa roca más grande. Y usted y yo somos esa roca, ese entendimiento. En el fondo podríamos decir que David lo que tenía en su mano era Cristo. Bendito el Señor. Esa piedra representa a Cristo. Y es interesante que David no bota al gigante con una flecha. Era más fácil botarlo con una flecha que botarlo con una piedra. Yo digo, Señor, esa piedra que tenemos es esa parte de Cristo, es esa revelación que usted y yo tenemos, y eso hará derribar al gigante, ese hombre fuerte, ese hombre que se opone, esa mujer que resiste a la palabra. Ese hombre la derribamos con Cristo. Esa mujer rebelde, ese hombre que no le gustan las cosas, ese hombre lo derribamos con esa piedra que es Cristo. Ese hombre está frente a ti, con esa piedra que representa a Cristo. Es como tú cuando vas frente a ese gigante. Ahora, la escena de David, cuando está frente a Goliat, viene una declaración. Y la declaración le dice, Dios te ha entregado en mi mano. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Usted ha leído la Biblia, ¿verdad? Le dice, yo te voy a derribar. De hecho, yo creo que David nunca se imaginó lo que podía pasar. No creo. Yo más bien creo que David pensó que a lo mejor un ángel iba a venir, iba a intervenir con algo, pero cómo sucedió yo creo que él no se imaginó. Porque imagínese, con una piedra, ¿qué le podía hacer ese tremendo animal? Perdón, Goliat. Es que con él no me voy a encontrar en el cielo, entonces no hay problema.
¿Qué le podía hacer? Un hematoma. Sacarle un ojo. No sé qué se pudo imaginar David. Pero lo que David le dice es algo en el espíritu, y es ahí donde yo quiero tocar el punto de la declaración. Es ahí, porque cuando tú estás lleno del Señor, cuando tienes a Cristo en tu mano, cuando estás cerca de la plenitud de su presencia, obedeciendo a su palabra, tú dices cosas que no te imaginas, que no te das cuenta. Tú declaras cosas que ni siquiera podrías pensar. Que no es cuando uno está en rebeldía, sino cuando estás en su palabra, y esa palabra se hace vida en ti. Por eso David le dice: esta tarde el Señor te ha entregado en mi mano, punto 1. Y declara algo que David no podía hacer y que era imposible que sucediera. Porque le dice: y te cortaré la cabeza. ¿Cómo? ¿Qué se necesita para cortarle la cabeza a ese tremendo hombre? ¿Un corta uñas? ¿Qué necesita para cortarle la cabeza? ¿Un cuchillo? ¿Un hacha? ¿Una espada? Pero si no tenía ninguna, tenía un palo. ¿Cómo le intente cortarle la cabeza a alguien con un palo? No se puede. Por eso lo que dice David lo dice en el espíritu, sabiendo que Dios podía hacerlo. Y no le dice: Dios te va a cortar la cabeza, te voy a cortar la cabeza. Eso lo dice un hombre lleno del espíritu. Y fue lo que sucedió. Porque cuando Dios ve a un hijo en su palabra y declara palabras de bendición, declara palabras de victoria, Él dice: ¿cómo no voy a respaldar a mi hijo? Si este es mi hijo en quien tengo complacencia, este es mi hijo que me obedece, este es mi hijo que no tiene rencores con su hermano, este es mi hijo que no se aleja, esta es mi hija que no se amurra, este es mi hijo a quien yo tengo que respaldar. Es eso lo que pasa. Es esa declaración que aún en las cosas que son imposibles, Dios se mueve. Y es ahí donde en nuestra vida tiene que estar esa declaración. Bendito sea el Señor. Pero eso, mis amados, solamente es posible cuando estamos constantemente a los pies de Cristo. Cuando Dios te dice: bebe, usted bebe. Cuando Dios te dice: límpiate, se limpia. Cuando uno opera en la palabra de Dios, en el tiempo correcto, bendito sea el Señor. Cuando a pesar de las cosas que estoy viviendo, soy capaz de complacer a mi Señor. Bendito sea el Señor. Claro que Dios saldrá en nuestra defensa. Yo haré que esas cosas que Él declara en ese momento de cercanía se cumplan. Tal vez hoy día no tengan casa, pero si caminan junto al Señor y declaran la verdad de Él, un día tendrán esa casa propia. Y esa casa servirá para servir al Señor. Tal vez hay cosas que nosotros tendremos que pasar y que serán difíciles. Por eso lo que usted no puede hacer es estar lejos de su voluntad. Por eso lo que usted no puede hacer, a pesar de que a alguien le caiga mal en la iglesia, no saludarlo. Eso es deshonra. Y eso no es estar en la voluntad de Dios. Eso es por más que usted declare, por más que un impío declare, no pasa nada. Porque Dios no va a respaldar a un hombre o a una mujer que no es conforme a su corazón. Dios solamente respaldará a aquellos que están de acuerdo a su corazón. Bendito sea el Señor. Dijimos al inicio que este año sería un año de crecimiento. Y uno dice: pero ¿cómo vamos a hablar de un año de crecimiento con todo lo que hemos pasado? Pero lo dijimos en el Espíritu, con el Espíritu correcto. Y déjeme decirle que cuando Dios opera en una iglesia que le cree, las cosas suceden. Déjame decirte que Dios te está cuidando. Déjame decirte que Dios quiere examinar tu corazón. Y yo quiero preguntarte,
¿Qué palabra necesitas hoy? ¿Limpieza o saciar tu sed? Pídele al Espíritu Santo que te dé el discernimiento para aplicar correctamente su palabra. Declara con fe lo que Dios te ha mostrado. Aquí hay personas que Dios les ha mostrado cosas. Declárenla con fe. No desde la carne, sino desde el Espíritu. No te ensucies en el camino. Siempre el diablo traerá confusión. Siempre el diablo vendrá a contarte cosas para ensuciar tu corazón, para que no mires lo que tienes que mirar. Siempre alguien tomará el diablo, aún de entre nosotros, para contaminarte. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién? ¿A quién estás escuchando? ¿Cómo podrías declarar palabras de victoria conectado con un falso profeta? En el caso de Jeremías, los que se juntaban con los falsos profetas hasta le pegaron a Jeremías. Y alguien le pegó un palo y dime quién fue, le dice. Pero aún que ese que le pegó, dijo Jeremías, de aquí a un año tú estarás muerto, dice el Señor. Y después de un año, una bala perdida, una flecha perdida, cayó sobre ese, porque cayó sentencia. ¿A quién le escuchas? Aquel que escucha a Dios, que está aferrado a Él, podrá declarar con autoridad: yo sé que mi Redentor vive. Puedo ver mi escenario hecho pedazos, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he creído. Y vive Dios, que aún de las cenizas Él me va a levantar. Aún del Seol me va a levantar. Eso es un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios. Por eso la declaración no es cuánto sientes, sino que cuánto estás apegado a la fuente. Es como esos celulares falsos. A veces somos, que usted lo enchufa 100% y usted sale y ya se apagó, porque no está leyendo bien la batería. Pero cuando usted está en Cristo, ahí hay batería, porque ahí está el que es todopoderoso. Póngase en pie, por favor. Así que la palabra de hoy día es palabras que sacian, pero palabras que limpian. Úsela de la manera correcta. Amén. Úsela de la manera correcta. Levante sus manitos, vamos a orar al Señor. Señor, he compartido su palabra. Señor, permita que en los años, Señor, podamos llegar a ser ese hombre y esa mujer conforme a su corazón. Que al declarar su palabra, Señor, las cosas sucedan. Que en el Espíritu podamos ver su obra moviéndose en los tiempos. Que no descansaré, Señor, hasta que mi vida, Señor, se alinee con usted. Donde a pesar de las cosas que puedan decir, las cosas que la gente pueda hacer, no me afecten. Señor, donde Judas no va a cambiar mi corazón, donde la traición no va a cambiar mi corazón, donde las, Señor, desesperanzas, aún las angustias no van a cambiar mi corazón, sino que mis palabras serán las suyas, Señor. Que mi enfermedad no va a cambiar mi corazón, que mi necesidad no va a cambiar mi corazón, no me moverán la mirada de usted. Bendiga a su iglesia, Señor. Sostenga su iglesia, lave su iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor.